Hola, muchas bendiciones. Dios bendiga sus vidas. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos gracias al Señor por este tiempo. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Dice su palabra así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. ¡Wow! Qué hermosa palabra Dios nos trae en esta noche por medio de el apóstol Pablo para la iglesia de los Colosenses. Qué bendición esta palabra cuando Pablo se expresa ante la iglesia de los Colosenses, haciéndole saber la gran tribulación que el apóstol Pablo estaba pasando por causa de ellos y por causa de los de la Odisea, y dice también que aún por aquellos que no han visto su rostro. ¡Wow! El precio del evangelio. Este es verdaderamente el precio del evangelio. Algunos han escuchado que se dice que tenemos que pagar el precio, sí, el precio por el evangelio, el precio por dirigir una iglesia, el precio por animar una iglesia, el precio por ver a almas que se vayan afirmando cada vez más en Cristo. El apóstol Pablo estaba viviendo unos momentos algo complicados, algo difíciles, pagando el precio por llevar el evangelio y por sostener y alimentar a una iglesia que necesitaba la palabra de Dios. Porque si alguien que Dios ha llamado deja de predicar, si alguien que Dios ha llamado deja de dar dirección, deja de enseñar, entonces la iglesia está sin conocimiento, necesita el líder, necesita el pastor, necesita el apóstol, quien se levante y tenga que direccionar a la iglesia. Pero cuando la cabeza no se levanta, es muy difícil que la cola y el resto del cuerpo se mueva. Y que aún así, cuando la cabeza se levanta, a veces el mismo cuerpo no quiere avanzar. A veces la cola no se mueve, aún levantándose la cabeza, porque muchas veces el cuerpo, que es hasta la cola, no obedece a lo que la cabeza está diciendo, no obedece a lo que la cabeza está direccionando. La cabeza puede levantarse esperando que el cuerpo se mueva, pero el cuerpo no se mueve. Pablo estaba pasando algo así. Pablo empezó a hablarle a la iglesia de los Colosenses, diciéndole cuánto gran lucha yo sostengo por vosotros, sostengo por ustedes, por verlos animados, para que lleguen a amarse, para que lleguen a respetarse, para que lleguen a creer en el evangelio, para que lleguen a afirmarse en el evangelio. Supieran cuánto me está costando a mí poder soportar estas grandes luchas que padezco, que vosotros no las saben. Ustedes no saben cuánto yo padezco, ustedes no saben cuánto yo sufro, ustedes no saben cuántas luchas yo paso por ustedes, decía el apóstol Pablo, viendo a la iglesia que había muchas
complicaciones, muchos problemas, muchas dificultades y sobre todo el poco ánimo. Cuando Pablo predicó y habló acerca del doble ánimo, hablaba que en algunos hermanos sucedía este asunto. El apóstol Pablo, al pasar muchas luchas, era que había muchos que habiendo creído se apartaban, o algunos que estaban muy animados se desanimaban, y esas eran las grandes luchas. Un líder, una cabeza, un líder que Dios ha puesto como cabeza, sea pastor, o sea un evangelista, o sea un profeta, o sea un apóstol, pero sobre todo un pastor. Un pastor padece esas grandes luchas porque se esfuerza. Si toca instrumento de música, está tocando con todo el amor, y la iglesia está apática, no alaba, no adora a Dios, y el pastor está tocando el teclado, está tocando la batería, y la iglesia está totalmente apática, y el pastor habla con Dios, y el pastor dice a Dios: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estaré haciendo algo malo? ¿Qué está pasando? Si ven que yo estoy siempre animado, si siempre estoy corriendo, si siempre estoy yendo de acá para allá, llevando el evangelio de aquí para allá, ¿qué pasa, Dios, con la iglesia? El apóstol Pablo estaba así. Miraba la iglesia de los colosenses muy indiferente, habiendo no amor entre ellos, escuchando las voces de falsos profetas, porque él, siendo un hombre de Dios, dice la escritura que él les dijo: para que nadie se engañe con palabras persuasivas, dice ahí en el 2:4. Esto quiere decir que el apóstol Pablo se estaba enfrentando también a falsos profetas que estaban corrompiendo y desanimando y llevándoles a una doctrina contraria a lo que es el verdadero evangelio de Cristo. Y mientras ellos se metían con la iglesia, Pablo sufría grandes luchas de poder volver a la iglesia a Cristo, de poder volver a la iglesia al evangelio, de poder volver a la iglesia que se volviera a amar. Pero el apóstol Pablo estaba pasando estas tremendas luchas, de modo que él lo expresó diciéndoles: porque quiero que sepáis. O sea, el apóstol Pablo tuvo que expresarse ante la iglesia y decirle: iglesia, quiero que sepan cuán grande lucha paso por ustedes. Ustedes no saben las luchas que yo paso en contra del enemigo, cuando el enemigo viene a enfriar a la iglesia, cuando el enemigo viene a traer división a la iglesia, cuando el enemigo viene a separar la iglesia. Cuán grande lucha es la que yo paso por vosotros. Cuando un pastor ve a la iglesia totalmente en el clímax, en el éxtasis, animada, con todo a punto de reventar por la gloria de Dios que está metida, él lleva las cargas tranquilas, no hay tantas luchas. Pero cuando la iglesia está pasando engaño del enemigo, cuando la iglesia está pasando situaciones por los falsos profetas, que escuchan más falsos profetas que el verdadero evangelio de Dios, el apóstol estaba sufriendo y luchando por esa situación, y tuvo que expresarse diciéndoles: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por quien dice, por vosotros. Estaba pasando lucha por la misma iglesia, por la iglesia de los colosenses. Pablo le había costado un gran precio y le seguía costando un gran precio llevar a ese pueblo al conocimiento pleno de Dios. Estaba pasando unas luchas tan fuertes, tan tremendas, y a veces la iglesia, el hermano, la hermana, que es la iglesia, el pueblo de Dios, no echa a ver las luchas tan grandes que tu pastor está pasando por ti. Que ese líder que Dios levantó, que ese líder que Dios levantó para dirigirte, para direccionarte, para llevarte a Cristo, para que crezcas en el evangelio, y tú no tomas en cuenta la labor, el trabajo, el esfuerzo, los desvelos, las nochadas y trasnochadas del siervo, de la sierva, y que tanto esfuerzo
Son grandes luchas que el apóstol estaba pasando. Todas las luchas que sostengo por vosotros y por los que están en otras iglesias como en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. El evangelio no es solamente para ustedes, les estaba diciendo el apóstol, para gente que no ha visto mi rostro. También estoy sosteniendo grandes luchas. ¿Por qué? Porque quiero llegar a gente que no me conoce, quiero llegar a gente que nunca ha visto mi rostro, quiero llegar a gente que nunca ha escuchado el mensaje de Dios a través de mi vida, y sostengo unas tremendas luchas porque hay una oposición tan tremenda para poder llegar a nueva gente. Hay unas oposiciones tan tremendas para poder alcanzar nuevas familias, nuevos matrimonios, nuevos jóvenes, aún de los que están en la iglesia. El apóstol Pablo decía, estoy sufriendo luchas por ustedes, pero también, ¿por qué? Porque si ustedes no se mueven, no alcanzaré a llegar a nuevas personas. Por eso una iglesia no depende de un solo hombre, no depende de un apóstol, no depende de un pastor. Una iglesia depende de cada miembro de esa iglesia, de cada miembro. Por eso el apóstol Pablo sufría, porque miraba la iglesia que estaba estancada, la iglesia que estaba detenida, la iglesia que estaba menguando, la iglesia que estaba deteniéndose en el camino del Señor, y el apóstol Pablo estaba desesperado, quizá, que tuvo que expresárselos y decírselos. Si vieras, iglesia de Colosenses, cuán grande lucha sostengo por vosotros. Si ustedes supieran en las que yo me miro en contra, luchando contra el enemigo por ustedes, para que ustedes lleguen al conocimiento. Son grandes luchas las que yo estoy pasando. Son grandes luchas las que yo estoy viviendo. Son grandes luchas las que ustedes no saben, las que yo paso. El apóstol Pablo dijo, y también por los de la Odisea, otras iglesias. También por gente que nunca ha visto mi rostro. ¿Por qué? Porque puedo llegar yo a familias a través de ti. Puedo llegar yo a familias a través de ti. Si tú te pones la camiseta cristiana, si tú te pones realmente la camiseta que eres un cristiano, vas a ayudar al evangelio, vas a compartir las transmisiones, vas a poder estar allí etiquetando gente, nueva gente, escuche o deje de escuchar. Recuerde la palabra de Dios que Dios le dijo al profeta: tú habla, tú predica, te escuchen o te dejen de escuchar. Y cuando es compartir o etiquetar personas, es escuchen o dejen de escuchar. Estén en la transmisión o no estén, pero hay que compartir, hay que servir, hay que darle crédito al evangelio. No estemos desanimados, no estemos unos contra otros. Vayamos a unirnos y vayamos juntos, como el apóstol Pablo propuso a la iglesia de los Colosenses. Vayamos juntos y lleguemos a nueva gente. Vayamos juntos. No es el trabajo mío. Si ustedes como iglesia no se levanta, mi trabajo podría llegar a ser en vano. Por eso es que nos necesitamos, iglesia. Nos necesitamos. Yo te necesito a ti que estás aquí. Yo necesito que yo predico, yo profetizo, yo evangelizo, yo enseño, yo discipulo, pero necesito de cada uno de ustedes. El apóstol Pablo se los dijo a los colosenses, de tal manera que los colosenses, como decimos en estos tiempos, tuvieron que agarrar la onda. Tuvieron que caerle el 20, donde el apóstol Pablo les estaba diciendo: hey, iglesia, tenemos que levantarnos. Hey, iglesia, tienes que apartar de tu oído al falso profeta, a los que vienen con palabras persuasivas. Tienes que entender que yo sin ti no soy y tú sin mí no eres. Nos necesitamos. Ocupamos que cada miembro de la iglesia se active. Ocupamos que cada hermano, que cada hermana se active. ¿Se active dónde? En su iglesia local. ¿Se active dónde? En las redes sociales. Que si estamos compartiendo, que si estamos transmitiendo, que si estamos profetizando, que si estamos evangelizando. La gente, los cristianos, ¿dónde está la iglesia de Colosenses? ¿Dónde está esa iglesia?
que tanto trabajo me ha costado, dijo el apóstol Pablo, que tanto trabajo me ha costado levantarla para llegar al momento a tener que expresarme, de decirles, si supieran las luchas tan grandes que yo paso por ustedes. Cuando uno ve a un hermano que medio le entra y está entrándole y de repente ya no viene a congregarse, ahí están las luchas. Cuando un hermano, una hermana da una promesa y no la cumple, ahí están las luchas. Cuando un hermano, una hermana deja de cumplir con Dios sus deberes conyugales. ¿Y por qué digo sus deberes conyugales? Porque está esposada la iglesia con el esposo, está comprometida la iglesia con el esposo, hablando de cualquier cosa. Dios necesita una iglesia que no dé dos pasos adelante y 5 para atrás. Dios necesita una iglesia que si se da un paso hacia el frente, nunca retroceda. Dios necesita una iglesia que camina dando paso firme, sin opción de retroceder, sin opción de darle para atrás. No, siempre hacia adelante. Siempre, como allá en Italia, ¿te acuerdas que decíamos siempre pa'lante? Tal vez esté la pastora conectada y si no está, va a ver esta transmisión y se va a acordar. Puro pa'lante, profeta, puro pa'lante. El apóstol Pablo les decía esto, y cuando ellos escucharon al apóstol Pablo, el apóstol Pablo, hablándoles al corazón, les dijo, para que sean consolados sus corazones. Porque había corazones que necesitaban consuelo dentro de la iglesia. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, puesto que tal vez había división, había rechazo. Había acepción de personas también en la iglesia de Colosenses. Había rechazo, había acepción de personas. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto es, de llegar verdaderamente a la sabiduría de Dios, al conocimiento de Dios, donde de ahí nadie nos moverá. Cuando una iglesia entra al conocimiento, cuando una iglesia entra a la sabiduría y al conocimiento de Dios, no va a haber diablo que pueda destruir esa iglesia. No va a haber diablo que pueda venirle a aventar una barra de hielo para que la iglesia se enfríe. No va a haber un diablo que pueda y tenga la autoridad o un poder para poder llenar a la iglesia de mentira y de engaño. No va a haber oportunidad para el diablo. Va a ser una iglesia que siempre va a estar fuerte. Va a ser una iglesia que, a pesar de todas las circunstancias que puedan venir, la iglesia va a estar presente y latente. Se siente la iglesia, se siente el poder, se siente la unidad, se siente el amor, se siente la unción, se siente a Cristo en medio de nosotros. Pero esa iglesia tiene que llegar al conocimiento. Esa iglesia tiene que llegar a la sabiduría de Dios. Seamos sabios para con Dios. Seamos con conocimiento para con Dios y no para con los hombres. Ni la sabiduría que pueda alcanzarse en los hombres. Seamos sabios y entendidos para llegar al conocimiento de Dios. El conocimiento que abre todo entendimiento. El conocimiento que revela todas las cosas. Lo que Cristo quiere para con nosotros. El apóstol Pablo estaba en esa situación, de modo que tuvo que expresarles estas palabras y tuvieron que llegar a entender que tenían que ponerse las pilas, tenían que levantarse, tenían que moverse, tenían que correr, tenían que ir a la esquina, tenían que ir al parque, tenían que ir a la orilla del mar, tenían que ir a las iglesias, tenían que ir a las casas, tenían que ir a evangelizar. Pablo no podía hacerlo todo. Yo no puedo hacerlo todo. Yo te necesito a ti como iglesia. Yo necesito al hermano, a la hermana que se active. Yo necesito al hermano, a la hermana que se comprometa conmigo, con Dios. Que tenga un compromiso real con el Padre. Que tenga amor por las almas. Que de verdad le duelan las almas. Que de verdad sienta ese dolor por cada alma que se está perdiendo en estos tiempos. Por esa
iglesia que se está desanimando, por esa iglesia que está pasando engaños del enemigo, que oye en muchas ocasiones los falsos profetas. Porque sí hay, actualmente, dijo el Señor Jesucristo, que en aquellos días se levantarían falsos profetas, y estamos en los tiempos de la profecía de Cristo, en que se levantarían falsos profetas. Hoy es el tiempo cuando mucho falso profeta se ha sido levantado. El mismo diablo lo ha levantado para engañar aún a los escogidos, dice la palabra. Necesitamos a oír bien. Oír y entender con vuestra mente que el propósito de Dios es que la iglesia se despierte. Un despertar, la iglesia se estaba durmiendo en la iglesia de Colosenses, estaba cayendo en un adormecimiento, un espíritu de estupor los había abrazado. Y el apóstol Pablo pasaba unas grandes luchas por despertar una iglesia que se estaba durmiendo. Tal vez en estos tiempos se encuentre pastores luchando por una iglesia que se está durmiendo, o una iglesia que está dormida, o una iglesia que por más que se le habla la palabra de Dios, no llega al conocimiento y la sabiduría que Dios habla. No tiene el conocimiento de la verdad, no sabe la dirección, no sabe el propósito, no tiene la revelación del pastor, porque al pastor se le revela, al pastor tiene una dirección, el pastor tiene un propósito, y la iglesia está, no sé. La iglesia tiene que despertar a la visión pastoral. La iglesia tiene que despertar a la visión del siervo. La iglesia tiene que estar a la par con el siervo. No puede ir atrás. La iglesia va junto con el pastor. La iglesia va junto con el siervo. La iglesia va junto a la par con el líder, con la cabeza que Dios puso. Pero he aquí, la iglesia tiene que despertar. Para que esas luchas que el apóstol Pablo dijo, esas luchas puedan menorarse, puedan ser menor, puedan ser con menos densidad, para poder ver a siervos y a siervas que yo pastoreo, a siervos y a siervas que yo estoy pastoreando en estos tiempos, siervos y siervas que están totalmente entregados a Cristo. Personas que están completamente desesperadas por servir, desesperadas por hacer algo para Dios, desesperadas por alcanzar las metas y propósitos que Dios se ha propuesto con esta iglesia. Propósitos que son grandes, pero que nosotros los vemos pequeños. Grandes metas que nosotros las vemos, digamos, imposibles, pero en Dios todo es posible. Dios quiere despertar esa iglesia. Dios quiere despertar esa iglesia. Esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente, dijo el apóstol Pablo, en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Esto es, que así debemos de estar. Que aunque yo estoy detrás de esta cámara, aunque yo estoy en esta transmisión en vivo, todos aquellos hermanos, hijos espirituales, a quienes he estado dedicando estos años, desde el año 2008, 2009, que he estado enseñando, instruyendo, evangelizando, recordando los tiempos de militares de Jesucristo a las naciones, en aquellos tiempos cuando los militares se esforzaron, cuando los militares, todos tenemos que seguir en el mismo espíritu. Y cuántas iglesias, cuántos hermanos enseñando, discipulando por medio aún de estos medios. Porque dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, ciertamente no estoy con vosotros, pero no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Eso es lo que yo quiero mirar de cada uno de ustedes. Eso es lo que yo quiero mirar de cada uno de ustedes, que ustedes puedan servir a Dios a través de estas transmisiones, a través de cualquier otro medio. Podamos extender el reino de los cielos, podamos extender la palabra de Dios. Esforcémonos, despertemos, porque las luchas que pasamos son grandes,
ver a alguien que se levanta y de repente ¡fum!, se desanima, deja de congregarse. Parece que no pasa nada, pero padezco, dijo el apóstol Pablo, unas grandes luchas internas. ¿Qué está pasando? Llegué a este lugar y la gente ha dejado de congregarse. Llegué a este lugar y la gente que estaba ya no está. Llegué a este lugar y los hermanos que estaban bien encendidos los estoy viendo que se están apagando. ¿Qué les está pasando, iglesia? El apóstol Pablo lo pasó. El apóstol Pablo lo vivió y tuvo que expresarlo. Yo digo, por el Espíritu Santo, que nos levantemos, que demos lugar al avivamiento de nuestra vida, que demos lugar a la esperanza a la cual nosotros fuimos llamados y también llevar a otros a esa misma esperanza que tú y yo fuimos llamados. Iglesia, este es el tiempo de expresarnos, es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de poder visionar hacia adelante lo que viene. Aunque lo que ahorita vemos son muros, son piedras, son caminos escabrosos, son espinos y cardos en nuestros entornos. Llegará el momento donde miraremos solamente las vides, aquel gran campo donde vamos a cosechar pero muchas uvas para tener un vino y gozarnos, donde vamos a levantar mucha cosecha de trigo para el aceite y mucha harina también, mucha harina. Vamos a tener abundancia, como hoy ya la tenemos, pero tuviéramos más si tú trabajaras fielmente en la obra. Tuviéramos más cosecha. ¿Esto qué quiere decir? Más creyentes, más iglesia, más familias rescatadas para Cristo, más almas que te hallas y nos hayamos ganado juntos para Cristo. Te exhorto hoy a que es el tiempo de levantarnos. Te exhorto hoy a que es el tiempo de despertar, iglesia. Despiértate, despiértate, iglesia, que los tiempos son malos. Cristo está asomándose para su segunda venida. Necesitamos hacerlo. Y yo sé que tú y yo podemos hacerlo. Quiero que te pongas de pie y vamos a orar en esta noche. Ponte de pie y vamos a orar en esta noche. Vamos a pedirle al Señor que Él nos inquiete con su Espíritu Santo y nos lleve a un lugar donde nosotros podamos estar en las manos del Señor y poderle decir: Padre, ya no quiero, Señor, que el apóstol Pablo esté pasando luchas, el líder que me diste esté pasando luchas. Ese hombre, Señor, debe de descansar. Por causa mía las pasa, por causa de nosotros la iglesia las pasa. Sí, ya no dejaré que el siervo tuyo, el apóstol Pablo, pase esas luchas. Le voy a alivianar la carga. Voy a levantarme y voy a congregarme. Voy a levantarme y voy a evangelizar. Voy a levantarme y voy a llamar a gentes, a vecinos, a vecinas. Voy a invitar a las redes sociales. Voy a invitar a las transmisiones en vivo. Voy a etiquetar gente. Voy a compartir las transmisiones. Algo voy a hacer. Pero yo no puedo seguir así. Tienes que hacer ese compromiso con Dios y decirle: Padre, te damos gracias en este momento. Nos ponemos de pie y oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Mi Dios, porque este es un tiempo preciso y exacto. Tú, Dios, que nos has hablado por medio del apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses. Mi Dios, sé y tú sabes, Señor, que aquí en este lugar yo he estado pasando luchas. Que aquí en este lugar, Padre, yo he estado pasando dificultades y grandes luchas. Ver, Señor, que la iglesia se anime, que la iglesia se levante, que la iglesia crea, que la iglesia visione, que la iglesia, Señor, tenga esperanza, que la iglesia, Señor, tenga entendimiento, que la iglesia tenga sabiduría. Y sabiduría no la que nosotros podamos compartir o dar, sino la sabiduría que tú das y el conocimiento que tú das, Padre. Que podamos visionar
una iglesia grande y poderosa, que podamos visionar algo poderoso que viene, que ya se aproxima, que ya huelo, Señor, la victoria, porque la victoria se aproxima muy pronto. Dios mío, estamos pisando, Señor, los primeros metros de esta tierra prometida que tienes para nosotros en este tiempo. Padre, hemos entrado, Señor, a tierras prometidas, hemos conquistado, pero todavía, Padre, hay tierras que debemos de conquistar, hay valles que debemos de conquistar, y los vamos a conquistar con el poder de tu fuerza, los vamos a conquistar con tu Espíritu Santo. Y hoy, Padre, nos llenamos del Espíritu, porque creemos, Padre, que algo grande se aproxima. Yo no me detendré, yo soy una iglesia que estaba dormida, soy una iglesia que necesitaba despertar, Padre, y hoy yo despierto para ti, y hoy yo despierto para ti, y hoy yo despierto para darte la gloria, para darte la honra, Señor, en esta hora. Levante sus manos al cielo y decimos al Rey de Reyes: comprometámonos con el que está sentado, con el que está en el cielo. Vamos, usted también levante sus manos ahí donde está, cierre sus ojos, deje ver la pantalla, cierre sus ojos y adoramos al Señor. Todos aquí levantamos las manos al Rey de Reyes. Padre, despiértanos, despierta tu iglesia en estos tiempos. En estos tiempos de adormecimiento que vinieron desde el año 2020, Señor. En estos últimos tiempos donde el enemigo quiso tener dormida la iglesia, hoy nos levantamos, Padre. Las secuelas del adormecimiento para algunos que no se han podido despertar todavía, sean sacudidos para que despierten hoy. Y aquellos hermanos y hermanas que nos estaban moviendo al servicio a Dios, desde ahora lo empiecen a hacer. Activamos la iglesia. Activamos la iglesia. Declaramos una activación en la iglesia en el nombre de Jesús. Declaramos un despertar en la iglesia en estos tiempos. Vamos, levantamos las manos al Rey. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el Hoy la iglesia se levanta, Señor, hoy la iglesia se levanta, hoy la iglesia despierta, hoy la iglesia empieza, Señor, a tener la inquietud de servicio, a tener la inquietud de ensanchamiento, que ya no esté, Señor, con estacas reducidas, que ya no esté con terreno reducido, que mire un terreno amplio y las estacas que había puesto las primeras las arranque, porque necesitará ponerlas en una dimensión muchísimo más grande, Señor. Hoy, Señor, tomamos el territorio de este lugar. Tomamos, Señor, esta ciudad. Tomamos esta ciudad. Somos, Señor, los misioneros. Somos los enviados por ti a esta ciudad. Somos los embajadores del reino de los cielos para establecer tu reino aquí. Y esta ciudad te va a conocer a través de mi vida. Dígalo ahí, dígalo ahí. Yo no sé de qué ciudad usted está en contacto, de qué ciudad usted está en la transmisión en esta noche. Pero usted dígalo, esta ciudad, dígalo conmigo, esta ciudad te va a conocer Jesús a través de mi vida. Esta ciudad va a conocer a Cristo, porque yo estoy dispuesto a ir por aquellos que necesitan de ti. Vamos, queremos su presencia hoy.
servicio. Dios nos ha llamado para levantarnos. Adolfo, que nos levantemos, que despertemos, que miremos con sabiduría y entendimiento de Dios toda esta tierra. Que no importa lo que hayamos estado dormidos, el tiempo que el enemigo nos tuvo dormidos, hoy es el tiempo de despertar. Hoy es el tiempo de despertar. Y yo declaro sobre ti el despertar de Dios, el despertar de Dios. Que tú irás conmigo a la par, juntos, alabando a Dios, glorificando a Dios y dando conocimiento a las gentes de que Cristo vive, de que Cristo vive, de que el Señor reina, de que esta ciudad tendrá que conocer al Señor por medio de nuestras vidas, por medio de mi vida, por medio de tu vida, por medio de nosotros, que el Señor tiene que ser reflejado. ¿Y quién es el reflejo de la gloria de Dios? Eres tú. Tú eres el reflejo de la gloria de Dios en esta ciudad. Tú eres el reflejo de la gloria de Dios en este lugar. Tú eres el reflejo de la gloria de Dios para las familias. Tenemos que despertarnos y levantarnos en el nombre de Jesús. Tenemos que movernos, tenemos que hacer algo para Dios. Tenemos que inquietar las huestes celestiales que tienen que hacer algo, acompañando los ángeles, arcángeles, acompañando los guerreros del Dios viviente, el santo pueblo de Dios, el ejército de los cielos tiene que estar activo juntamente con nosotros. Y Dios está aquí. Dios está activando la iglesia. Dios está activando la iglesia. Dios activa la iglesia. Nos movemos. Sí, Señor. Vamos, adore. Señor, las luchas que estoy pasando, Señor, no se comparan a la inmensa y eterna gloria, Señor. A ese peso de gloria que cada día recibo, Padre, en medio de las luchas. Pablo, Señor, lo que lo animaba era tu presencia. A mí, Padre, lo que me anima, a mí, Padre, mi motor es tu presencia. Es tu presencia, es tu presencia, es tu presencia. Vamos, que sea tu motor Cristo Jesús, que sea tu motor su presencia, que Él sea tu motivo principal, que Él sea el motivo de levantarte y de esforzarte, que Cristo sea. Sí, Señor. Profetizo, la iglesia se despierta. Profetizo, la iglesia se levanta. Profetizo, hoy es el tiempo donde la iglesia se está quitando sus vestiduras de dormir. Se está quitando sus vestiduras con lo que estaba dormida. Ahora se está ungiendo, se está lavando, se está preparando. Se está vistiendo de gloria y de honra. Se está vistiendo con vestiduras de trabajo, como obrero que sale al campo. Esas mujeres y esos hombres se están levantando hoy. Hoy se levantan. Hoy se levantan, hoy se levantan, hoy se levantan. Habrá cosecha porque los obreros entran a la viña. Habrá cosecha porque el Señor los llamó al trabajo. Habrá cosecha porque hay quienes están esperando el llamado, y muchos recibirán el llamado en este tiempo. Muchos serán movidos por la mano de Dios al llamado, al propósito. No importa dónde tú te encuentres, en qué ciudad o pueblo, Dios dice: he aquí mis escogidos, he aquí mis escogidos. Sí, Señor. Levanten las manos los escogidos. Levanten las manos los escogidos por Dios. Esos escogidos que no dan paso para atrás. No son de los que retroceden para perdición del alma, no. Son de los que caminan para preservar su alma y la alma de todos aquellos que los vean y los escuchen. En el nombre de Jesús.